Pasando al terreno de la política a nivel nacional, sin duda los temas que están en este momento motivando los mayores comentarios son los que están ligados a las encuestas, y las encuestas están indicando que en las últimas 2 semanas se nota una caída de la imagen de Josefina Vázquez Mota, se nota un ligero repunte de Andrés Manuel López Obrador y la estabilidad en la perspectiva de Peña Nieto. Curiosamente, Cuadri, el candidato por el partido Nueva Alianza, ha repuntado más que los demás, es decir, ha levantado puntos significativamente, y esto no deja de ser curioso en medio de una enorme confrontación social, cuando el sindicato magisterial, encabezado por el Bester Gordillo, anuncia que no se someterá a la evaluación, los maestros no se someterán a la evaluación y prácticamente ignoran a la Secretaría de Educación. Es parte de esta campaña de descalificaciones, del dark marketing, la intervención de los representantes del Partido Revolucionario Institucional, que inmediatamente acusaron a la Secretaría de Educación de ser la responsable de que no haya evaluación, cuando la que está haciendo el anuncio de que no se va a hacer no es la Secretaría de Educación, sino el sindicato. Y el argumento es que no le avisaron al sindicato a tiempo. El día de ayer en varios periódicos a nivel nacional aparecieron los documentos en donde se prueba que el anuncio se hizo a tiempo, y en segundo lugar se le da a conocer a la sociedad de que la evaluación se va a llevar a cabo. Al mismo tiempo, el Bester Gordillo regresa a decir que mientras haya la amenaza sobre los maestros de que perderán su trabajo si son mal evaluados, no habrá evaluación. Es decir, si quieren hacer evaluación, no importa cómo resulten los maestros, no pierden su trabajo y siguen enseñando en las escuelas. Indiscutiblemente me parece que por ese camino no vamos a resolver la mediocridad educativa en la que nos encontramos ya desde hace algún tiempo. Si algo falla en la educación y afecta de manera profunda, es la poca capacidad, la poca preparación de los educadores. Los niños serán siempre traviesos, inquietos, relajientos, todo lo que ustedes quieran y manden, pero al final lo que hace diferente la educación es el maestro. Y si el maestro no tiene capacidad, pues evidentemente los alumnos van a salir con una preparación más que deficiente. Para quienes estamos en el ámbito de lo académico, nosotros podemos comprobar lo mal preparados que vienen algunos alumnos de algunas secundarias y preparatorias que no cumplen con su función. Tienen abiertas las inscripciones, tienen clases incluso de manera regular, pero sus maestros están muy lejos de estar en el estándar de conocimientos que son necesarios para el momento actual. Nuestras perspectivas educativas son de las más cuestionadas precisamente porque desde las bases hasta las universidades seguimos teniendo toda una serie de efectos que van en cascada, van desde la mala preparación de las primarias, la más mala preparación de las secundarias, la casi anárquica en algunos casos preparación de las preparatorias, cuando llegan a las universidades,
el resultado es el alto índice de deserción que se presenta sobre todo en los primeros semestres. Hace apenas algunas semanas, seguramente todos ustedes lo oyeron y lo vieron, se suscitó un debate sobre si no era necesario otorgarle a la Universidad Nacional Autónoma de México mucho más dinero para hacer más salones, más aulas dentro de la universidad. Y desde luego los populistas inmediatamente aplaudieron y dijeron que eso era genial, que era una solución maravillosa. Lo que la gente no quiere entender ni quiere aceptar es que la mayoría de las personas que son rechazadas en las universidades lo son no por cupo exclusivamente, sino lo son porque no han cumplido desde el punto de vista de los requisitos mínimos de preparación con esta calidad para poder ingresar a las universidades. Y las universidades tenemos hoy una dificultad creciente para tratar con personas que vienen muy mal preparadas, porque esto divide automáticamente a los grupos de educandos entre los que sí aprovechan y sí entienden y sí van a resultar buenos profesionistas, y los que lo más probable es que ni siquiera lleguen a terminar la carrera, que deserten a la mitad de los estudios y que se queden al final de cuentas sin lograr su propósito profesional y al mismo tiempo sin abrirse paso para un horizonte que ya de por sí hoy está bastante complicado y es bastante difícil de planear para su solución. El escenario educativo ha sido respaldado y avalado, decíamos, por el PRI, que acusa al PAN de ser el culpable del problema. El problema lo tiene la Secretaría de Educación, no lo tienen los maestros que no saben y que no quieren evaluarse. Hay una caricatura en el periódico Reforma del día de ayer o de antier, en donde están abrazados Elbester Gordillo y Peña Nieto y se están diciendo mutuamente, tú a mí tampoco me vas a evaluar, ¿verdad? Como diciendo, aquí entre los dos podemos ir juntitos y no vamos a tener problemas. ¿Cómo se va a resolver esto? Lo veremos seguramente en las semanas siguientes, porque el secretario de Educación, a mí me parece muy en su derecho y muy en su papel, dice, se anunció la evaluación y la evaluación se va a llevar a cabo. Y la evaluación no tiene intenciones negativas respecto del sindicato. La evaluación lo que tiene sí es el propósito de saber con precisión cuál es la calidad de la preparación de nuestros maestros, cuáles son las áreas deficientes para implementar de inmediato cursos de capacitación que les permitan cuando menos responder a las mínimas necesidades de la sociedad en este momento. La semana pasada hacíamos referencia a un editorial, una columna editorial aparecida en el periódico Reforma de Andrés Oppenheimer, en donde Andrés Oppenheimer ya señalaba que en este mundo globalizado uno de los puntos fundamentales que se están revisando en todas las universidades del mundo es el de la conectividad, entendiendo por conectividad la capacidad de respuesta de las universidades a la demanda de la sociedad en el proyecto de la globalización que se está gestando en el mundo. Y en el texto señala que los países latinoamericanos, y México entre ellos, son de los más mal calificados porque las instituciones no están pensando en adecuar sus enseñanzas al requerimiento de los mercados internacionales, sino están tratando de cumplir
con lo que siempre han hecho un poco mejor, perfeccionarlo, pero no incorporarse a las nuevas visiones que sobre el mundo se tienen, que son particularmente importantes y significativas. Siguiendo con el tema de las campañas, el tema de los debates está en el aire y sin duda es uno de los elementos que está generando mayor turbulencia. La sociedad civil, en un porcentaje que a mí me parece que es bastante elevado, estaría interesada en oír debatir a los candidatos sobre los grandes temas capitales de la problemática de nuestra comunidad. Yo creo que a todos nos interesaría saber, no que hay muchos pobres y que los programas asistenciales están tratando de paliar su tragedia mediante donativos que no les resuelven el problema, pero al menos los hacen sobrevivir, y el planteamiento que para resolver el problema de la pobreza en el futuro tendría que proponerse. Me parece que esto nos gustaría a todos oír. ¿Cuál es la diferencia entre Josefina Vázquez Mota, entre Peña Nieto y entre López Obrador sobre este punto específico? Bueno, ¿y cómo le van a hacer para que este tema quede finalmente atacado con posibilidades de, no de resolverse de manera inmediata, sino de crear las condiciones para ir desarrollando fórmulas que hagan que las propias personas encuentren sus caminos de salida? Uno de los fenómenos que se aprecia muy fuerte en las campañas es el convencimiento de los políticos mexicanos del asistencialismo. A mí el asistencialismo me parece que es una etapa primera, una etapa incipiente de la solución de los problemas. No estoy en contra de que se ayude a la gente pobre, al contrario, qué bueno que se le ayuda, pero a mí me parece que la verdadera ayuda a esa gente es enseñarlos a trabajar, a ser productivos, a depender de sí mismos, a tener proyectos propios, a ser capaces de generar no solo riqueza, sino unidad, esfuerzos, etcétera, que todo eso va mejorando la cultura de trabajo en el entorno. Me parece que eso es mucho más valioso que un asistencialismo que cumple con entregarle a la persona una cantidad al mes o entregarle una despensa al mes, que vuelvo a insistir, no es que me parezca mal, esa gente lo necesita, solo que eso no le va a resolver sus problemas. Necesitamos una visión de futuro, una visión de mediano y largo plazo para tratar esta problemática, y esa visión de mediano y largo plazo me parece que nos interesaría y además yo estoy seguro que resultaría enormemente interesante el escuchar qué piensan sobre este particular los candidatos y de qué manera podría la sociedad exigirle a los candidatos que se comprometieran a que no importa quién gane, al final estos programas se lleven a cabo, porque si los programas son buenos, los programas no pueden tener color político, no pueden ser blanquiazules, tricolores o amarillos, tienen que tener el color de la sociedad en la que vivimos, el universalismo, la sociedad diversificada que requiere de la atención de todos. Me parece que todos estaríamos más que interesados en saber qué van a hacer y qué piensan del tema de la seguridad los partidos. Incluso el tema que se está proponiendo ahora de la legalización de las drogas,
A mí me parece que sería muy sano que se ventilara en público, que se dijeran las cosas en público, porque hay en la propuesta de la legalización áreas que son muy convincentes y áreas que por lo menos a mí me resultan prácticamente imposibles de conciliar con mi conciencia. Yo no podría estar de acuerdo con algunas de estas cosas, pero ¿por qué no se debaten? ¿Por qué no se platican? ¿Por qué no se proponen? ¿Por qué no se propone a la sociedad mexicana el desafío de la globalización en una tónica y en una visión totalmente propositiva? ¿Qué vamos a hacer para incorporarnos a estos nuevos mercados, a estas nuevas realidades, sin perder nuestra soberanía, sin perder nuestra identidad, sin caer en un cualquierismo que resulta en muchos casos verdaderamente inaceptable? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los candidatos en torno a estos temas? ¿Nos incorporaremos a la cuenca del Pacífico? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería la razón para que sí? ¿Cuál sería la razón para que no? ¿Y qué vamos a proponer en el caso de que sí nos incorporemos? ¿O qué vamos a proponer en el caso de que no nos incorporemos? Esto me parece que iría centrando en primer lugar la intención de la sociedad a fijarse no si vino vestida de azul o vino vestida de color de rosa o vino con corbata tricolor o el copete se le quedó más grande esta semana que la otra. Es que son cosas absolutamente intrascendentes y que los mal llamados comunicadores que manejan las noticias a veces nos lo presentan como si fueran el verdadero corazón de la propuesta política, las cosas más superficiales y deleznables que francamente yo ni siquiera haría mención de ellas, se convierten sin duda en puntos de referencia para algunos que simplemente vean la campaña del PRI en este sentido, que me parece que está muy bien hecha. No me gusta cómo la están enfocando, pero que está bien hecha. Caracoles me parece que le han invertido una cantidad de recursos verdaderamente serios y el efecto está provocándose en la comunidad. La gente comienza a identificar, según las encuestas, de manera cada vez más amplia al candidato del Partido Revolucionario Institucional, y esto tiene su efecto mediante esta campaña publicitaria de imagen tan intensa. Lástima que la imagen no venga acompañada de la propuesta y sobre todo de la propuesta en forma directa del candidato, que el candidato sea el que nos diga qué piensa, por qué lo piensa, dónde va, a dónde vamos con este país, qué cree que se puede hacer, cree que el modelo presidencialista aguanta todavía, si aguanta, cómo le va a hacer para que no quede atrapado si llega a la presidencia el Peña Nieto o López Obrador, cómo le van a hacer ellos dos y la misma Josefina si llega para que no queden atrapados como lo han quedado Vicente Fox y Felipe Calderón en la Cámara de Diputados, que se convierte en el baluarte del no en contra de lo que proponen los integrantes del gobierno. ¿Qué se va a hacer para resolver este problema? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cómo se va a enfocar? ¿Y cómo se va a convencer a la ciudadanía de que participe en la elección? Hay innumerables elementos que nos señalan que los candidatos están más interesados en descalificar al otro que en calificarse a sí mismos. Aunque hay la muletilla al final de muchos de los spots televisivos de decir y ahora vota por, pero en realidad el mensaje no es el mensaje de tenme confianza, yo te garantizo, yo te propongo, yo te digo que vengas conmigo porque vamos en tal dirección, con tal propósito para resolver tal problema.
en lugar de decir, y no votes por aquel, porque el fulano es un mentiroso, porque a mí me parece que estas cosas, digo, a lo mejor dichas una vez quedaron ya dichas y adelante, pero intentar pensar que la sociedad va a votar por alguien porque demostró que el otro o no tiene capacidad o no tiene honorabilidad, pues me parece que es muy pobre y muy mezquino. Y por otro lado, me da la referencia en los resultados de que no ha caminado, porque si eso hubiera levantado a la candidata del Partido Acción Nacional, uno diría, pues la campaña funcionó, no me gustará, yo no estaré de acuerdo, pero está funcionando. Pero si la implementan y se cae casi 3 puntos, me parece que algo anda mal y que si no lo corrigen a tiempo, cuando el modelo en un tiempo tan corto no está funcionando, tiene que haber siempre quienes estén en la línea de acomodarlo, ajustarlo y finalmente hacerlo positivo. Esto es como los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol a veces los entrenadores se equivocan al principio, pero para eso tienen la oportunidad de corregir durante el partido y al medio tiempo, ¿no? Los que hayan visto el partido de fútbol de ayer lo sabrán, ¿verdad? Cuando parecía el 2-0 apabullante, empataron. Y empataron simplemente porque hubo una instrucción de cambiar el modo de hacer las cosas. Bueno, alguien se puede equivocar, todos nos equivocamos y un asesor se puede equivocar, pero una vez que se vio que hay una equivocación, lo que amerita es la corrección y la corrección inmediata. Habrá que ver si el equipo de Josefina en este sentido responde. Josefina estuvo en la Universidad Panamericana y fue un éxito total. No había cupo en el auditorio, estaba rebasado el auditorio. Andrés Manuel López Obrador le pasó exactamente igual en la Ibero. En la Ibero en la Ciudad de México estuvo repleto el auditorio y cientos de chicos afuera que querían oír a Andrés Manuel López Obrador. Es interesante porque nos habla de que uno de los factores más significativos, que es el de la juventud, cuando menos está respondiendo. Yo tenía el temor de que los candidatos en las universidades se encontraran con un ambiente de frialdad y de indiferencia. Hasta el momento no ha sido así. Habrá que ver en otras universidades cuál es la reacción. Pero en estas dos que me parece que son muy representativas, sobre todo la Panamericana, yo pensaba que en la Panamericana el auditorio iba a estar así semi vacío o semi lleno, como lo quieran, y no, estuvo repleto, muchas preguntas, mucha inquietud y mucha participación. Eso es alentador en medio de tantas cosas que vemos de las campañas que no nos motivan ni nos atraen, pero bueno, nos damos cuenta que en medio de todo este escenario que a veces se aleja mucho de los ideales de la política que uno en el aula pretende inculcar, me parece que hay también elementos positivos que tampoco pueden ser ignorados y que tienen que ser tomados en cuenta. El jueves de la semana pasada me invitaron a dar una plática al Instituto Oriente y tuve un auditorio, unas 150 personas, casi la mitad eran estudiantes, la otra mitad eran padres de familia. Pues yo veía a los chamacos distraidones, lo típico. Entonces yo pensé, bueno, mi plática era de 7 a 8, dije a las 8, tranquilamente, ahí nos vemos. Como 10 para las 8 terminé mi plática, abrimos sesión de preguntas y respuestas, 1 hora de preguntas y respuestas, 1 hora. O sea, los papás y los chamacos interesadísimos en las preguntas y en opiniones y en puntos de vista sobre cosas que a ellos los angustian, les preocupan. Para mí fue toda una lección este auditorio porque me hizo ver algo que a mí me está dando gusto,
que es ver que los jóvenes no están tan aislados como suponíamos de estos procesos. Yo pensé prepas y a esta hora de la noche lo que van a querer es salir corriendo, pues no. Y de hecho, bueno, una de las maestras suspendió porque ya era una hora y todavía se quedaron conmigo como 20 minutos un grupo de muchachos y de padres de familia platicando. Lo que quiere decir que sí hay interés y a mí me parece que si los candidatos se apuntaran más a despertar este interés y a lograr la confianza de la gente con la que hablan, tendrían mejores resultados que el estarse dando de zancadillas y de piquetes de ojos unos a los otros. Si les parece, lo dejamos allí y continuaremos nuestro análisis en la próxima.